Entonces le doy la cordial bienvenida a la clase de hoy. Ayer estuvimos viendo la doctrina Stimson-Manchuria y estuvimos viendo también la doctrina de Johnson-Brezhnev. Esas dos doctrinas son doctrinas compuestas porque una de ellas es como reacción a la otra y esta es que dos se pusieron de acuerdo para desarrollar esta teoría. Entonces, esas fueron las dos que vimos ayer. No sé si quedaron preguntas pendientes de Stimson-Manchuria. Recordarles que Stimson lo que quiere es que nosotros actuemos de acuerdo al derecho y que el derecho se aplique de la manera correcta. Eso es lo que Stimson quiere. Y Manchuria lo que quiere es que se aplique lo que dé buenos resultados. Y si eso que da buenos resultados es ilegal, oh well, o sea, ok. Entonces, esa es la diferencia. No sé si quedaron preguntas pendientes de eso, o si la entendimos súper bien. Luego vimos la doctrina de Johnson-Brezhnev. Esta doctrina es de la Guerra Fría y esta doctrina básicamente lo que dice es, si nosotros empezamos a atacarnos unos a los otros, lo único que vamos a hacer es destruirnos mutuamente. Está asegurado que si potencias grandes se ponen a luchar unas en contra de otras en guerra, o sea, no guerra comercial, no guerra política, no, guerra con armas, pues entonces vamos a acabar no solo ellos destruidos, sino nosotros también. ¿Cómo quedaría el medio ambiente? ¿Cómo quedaría el aire? ¿Cómo quedarían nuestros aliados? ¿Cómo quedaría todo? El financiamiento que recibimos, las donaciones que recibimos, ¿cómo quedarían si está destruido? Entonces, eso es la doctrina Johnson-Brezhnev. No podemos ir a la guerra entre las potencias porque nos vamos a destruir mutuamente. ¿Tienen preguntas sobre esta? No. Ok, entonces hoy vamos a una que me encanta a mí. Y me encanta porque ustedes van a decir, oh, estoy entendiendo qué es lo que está sucediendo en Honduras en estos días. Esta doctrina es una doctrina que la denominamos Rumsfeld. Esta es una doctrina del 2001. La doctrina Rumsfeld la desarrolló el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos de América. Y honestamente, Donald Rumsfeld es un político de carrera. Él ingresó a servir adentro de diferentes puestos desde el gobierno de Richard Nixon. O sea que él es un político que ha estado en la política desde antes que muchos de nosotros naciéramos, ¿ok? Entonces él ingresa con Nixon y él va escalando posiciones, va subiendo, inclusive muchos dicen que de una manera acelerada subió él por el nivel de inteligencia y la estrategia que él tenía y llega a ser uno de los pocos que realmente llega a tener varias posiciones de alta importancia adentro del gobierno de Estados Unidos, sin llegar a ser presidente. Donald Rumsfeld es conocido increíblemente dentro de los Estados Unidos porque a él le gustaba llevar diarios que eran grabados, ya sea solo la voz o voz y audio. Entonces, el pensamiento que él estaba teniendo durante diferentes crisis, nosotros lo conocemos porque él lo dejó plasmado por vía, no solo por memorándum, que es lo que tenemos de todos, sino que también por vía de video y de voz. Entonces, muchas veces cuando se estudia estrategia, cuando se estudia negociación, cuando se estudia análisis, se pone a escuchar qué era lo que estaba pensando Rumsfeld en esos momentos. Entonces, esta doctrina de Rumsfeld, él la desarrolla como reacción al 9/11. El 9/11 del 2001, que fueron los atentados en contra de las Torres Gemelas que cayeron y en contra del Pentágono que se destruyó una gran parte, que él estaba en el Pentágono en ese momento. O sea que no es que se lo contaron, es que lo vivió. Y al filmados de él sacando gente, él se fue justamente a la parte donde tenían una guardería, porque antes en el Pentágono había una guardería. Él se fue directo a la guardería a tratar de salvar los niños que estaban cerca del lugar donde cayó la aeronave. Y cerca de ahí también había mujeres embarazadas, las ponían cerca, las mujeres lactantes y embarazadas en el Pentágono. Y desgraciadamente el avión pegó muy cerca a ellas y varias de ellas murieron y varios niños murieron en esa guardería. Entonces él estuvo justamente en ese momento de rescate, o sea, le valió que él era el secretario de Defensa y se puso más bien a salvar vidas, ¿verdad?
Y él luego de que se sienta, ya un poquito más tranquilo de estar en la acción, coge una grabadora y empieza a grabar. Y esa es una de las cosas que es bien interesante, es que aunque era el 2001, solo lo hizo con voz. Y muchas personas, incluyendo él, dicen, yo lo hice así porque era mi reacción instantánea, pues. O sea, no era como que, ¿dónde está la cámara? ¿Y dónde está aquí? ¿Dónde está? Sino que él cogió su grabadora que siempre andaba a mano. Entonces, número uno, doctrina de Rumsfeld es una reacción al 9/11. Y la otra cosa es que él lo que quiere con esta doctrina es conseguir información. Yo lo que necesito es información. Esto es lo que el hombre dijo. ¿Cómo es posible que yo no vi que esto venía? ¿Cómo es posible que no llegó a mis oídos como secretario de Estado que podía haber un tipo de atentado de esta magnitud y que yo no pensara, solo son loqueras o solo es un loco diciéndolo? ¿Cómo es posible? Sí, entonces esa es como la pregunta, ¿cómo es posible? Él la contesta diciendo, porque yo no tenía información. Esa es como la respuesta que él da. Es posible porque yo no tenía información, porque si yo hubiera tenido la información, yo hubiera hecho lo posible por detener este atentado. Entonces, ¿qué es lo que él desarrolla? Él desarrolla una doctrina que él nombra los desconocidos conocidos. Así es como él la nombra en los audios. Pero nosotros lo conocemos en el derecho internacional como la doctrina Rumsfeld, siguiendo el patrón de quien le escribe, ese es como se va a llamar la doctrina. Él lo que dice es que pueden haber 4 situaciones en las cuales puede estar un Estado. La primera, que es como lo mejor que podemos tener, lo máximo que podemos tener, es cuando nosotros tenemos un enemigo conocido que hace tácticas conocidas. En otras palabras, yo sé de que existe la Mara 18 y la Mara 18 funciona pidiendo el impuesto de guerra. O sea, yo sé quién es mi enemigo y yo sé cuál es la táctica que ellos utilizan. ¿Ok? Luego, dice él, vamos a tener veces en donde no conocemos quién es nuestro enemigo y tampoco conocemos las tácticas. Y eso no lo conocemos y lo más seguro nunca lo vamos a conocer porque usualmente no tienen financiamiento o no tienen mucho poder político o no tienen mucho poder entre la misma población que los rodea. Entonces van a ser como una nota al pie de página en cualquier tipo de acción que nosotros hagamos. Entonces van a ser desconocidos como enemigos y sus tácticas pues no las vamos a conocer nunca tampoco. ¿Qué es lo que ellos hacen para reclutar? ¿Qué es lo que ellos hacen para atraer personas? ¿Qué es lo que ellos quieren hacer en contra de las otras? ¿No? Entonces son los desconocidos desconocidos. Ese, dice él, es problema, pero no es un problema enorme. Luego tenemos los enemigos que son desconocidos, pero que usan tácticas conocidas, como por ejemplo, que se empiece a armar una nueva mara. Nosotros ya sabemos cómo funcionan las maras y las pandillas, entonces las tácticas van a ser las mismas que van a usar. O por ejemplo, narcotraficantes. Quizás yo no sepa el nombre específico del narco, pero yo sé cómo es que funciona el narcotráfico. Entonces puede ser que yo desconozca el nombre y el apellido de mi enemigo, pero sé cómo es la táctica que él utiliza. Y en ese caso, yo lo que tengo que hacer es luchar en contra de la táctica, ¿sí? O sea, son desconocidos quiénes son, pero yo conozco cómo es que funciona. Y luego, dice él, viene la más grave de todas. Viene la razón por la cual a nosotros se nos vino el 9/11, dice Donald Rumsfeld, y esos son los conocidos desconocidos. Yo conozco quién es mi enemigo. Yo sabía quién era Osama Bin Laden. Inclusive yo lo había utilizado como parte de la CIA en operaciones en contra de los rusos. Cría cuervos y te sacarán ojos, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces yo conocía a mi enemigo. Yo sabía quién era. Yo miraba cuál era su potencial, pero nunca jamás me imaginé las tácticas que iba a utilizar. Y eso, dice él, es lo más grave que puede suceder. Porque yo la veo ahí, yo veo a Iris, ahí está Iris, pero yo no sé qué es lo que Iris va a hacer. La conozco, ha sido mi alumna, pero no sé qué es lo que va a hacer. Entonces dice él, ese es el peor punto en el que se puede encontrar un gobierno cuando estamos en cuestiones de defensa. Dígame. Abogada, por ejemplo, yo sé que las grandes potencias tienen todo para descubrir y hacer lo que el enemigo planea, ¿verdad? Realizar en el país. Pero, abogada, ¿no considera usted de que
con toda la tecnología que existe o con todos los recursos, es algo difícil de saber y totalmente desconocido lo que va a ser nuestro enemigo. Entonces, no sé, abogada, la realidad, si usted más adelante nos explica o él habrá dado una explicación, para que la redundancia de palabras, a lo que él se basó, porque es complicado, como usted dice, qué es lo que va a hacer la compañera de Iris, ¿verdad? Ella puede ser mi amiga, ella puede ser actuar como ella desee, ¿verdad? Inclusive me puede dar en muchas situaciones, pero sus pensamientos son muy internos y no sabemos en la forma cómo va a actuar, ¿verdad? Entonces, ¿habrá algo, abogada, tecnológicamente hablando y también psicológicamente en que se basen o que se base Donald para crear ¿cómo le digo? Estas características, ¿verdad? Para poder, es muy difícil poder descubrir eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que él básicamente dice? Él dice que nosotros tengamos conocidos desconocidos es la peor situación en la que podemos estar. O sea, él lo define como tal. Es la peor situación en la que podemos estar. Y la razón por la cual estamos en esa situación es porque yo no tengo información. Y ahí es donde cobra vigencia algo que se conoce como el Acta Patriota. No sé si ustedes han escuchado del Patriot Act, el Acta Patriota, que básicamente dice que el gobierno de los Estados Unidos puede escuchar sus conversaciones, puede leer sus correos electrónicos, puede estar enfrente de su casa y vigilarlo cuando él quiera, siempre y cuando él sienta que usted es una amenaza al Estado. Ojo, eso de ser una amenaza al Estado puede cambiar de presidente a presidente. Eso de ser amenaza al Estado puede cambiar de secretario de Estado a secretario de Estado, de secretario de Defensa a secretario de Defensa. ¿Quién considero yo enemigo? Está difícil, ¿verdad? Entonces, inicia lo que nosotros conocemos como la era de la información y desinformación. Eso que ustedes han escuchado del fake news. Ajá. Aquí justamente es donde empieza eso, de que yo te voy a informar, pero voy a informar al que yo quiera informar. Y voy a desinformar de manera masiva para confundir. ¿Qué tipo de tácticas utilizo? Todo lo que tiene que ver con escuchas, ahí está metido. Todo lo que tiene que ver con conocer a los correos electrónicos, los posts de Facebook, qué es lo que están diciendo ¿cómo se llama? 4chan, todas esas redes, el hecho de que nosotros muy fácilmente le demos a aceptar a que nosotros no vamos a tener privacidad, básicamente se basa en esta teoría, en la teoría de yo lo que necesito es información. Porque quizás Iris en clase sea como es en clase de abogada, pero es que fíjese, y muy amable lo dice, ¿verdad? Se han fijado que hasta pausada habla. Y a saber qué es lo que habla allá por mis espaldas, que decir, esa vieja loca, que no sé qué. O sea, uno no sabe, o sea, es la realidad, uno no sabe. Tal vez a mi cara es una manera, pero atrás de mis espaldas sea otra. Y eso justamente es lo que ellos dicen, tenemos que conseguir la información. Si tenemos la información, entonces yo puedo tomar decisiones acertadas, pero si yo no tengo información, está bien difícil que yo tome decisiones acertadas. Dígame, Jairo, que si veo la manita. Sí, solamente hay un programa en Investigation Discovery que dice durmiendo con el enemigo, porque es lo conocido, ¿verdad? Pero ya lo desconocido es las acciones propias de aquella persona con la cual comparto mi cama, mi vida y todo. Por eso dice durmiendo con el enemigo. Y ahí sale una doña con un cuchillo ahí. Dígame, Iris. Abogada, buenas noches y buenas noches, compañera. Oiga cómo habla, se fijaron, ¿verdad? Abogada, no, hay veces que ando loca, abogada. Y lo reconozco, pero en esa clase sí camino un poco más relajada. En relación a lo que está opinando, abogada, sería un claro ejemplo, bueno, no lo voy a defender porque para mí sí tenía conocimiento que con el caso del hermano del presidente, ¿verdad? Que él mismo muchas veces lo dijo, que si Tony era responsable, pues que se le judicializara, va su caso. Pero no podemos tampoco hacernos los ciegos que el hombre más informado de este país es el mismo presidente.
Entonces, que no va a saber que su hermano está traficando con drogas, que era un secreto a voces, que se venía esto diciendo desde alrededor del 2015, cuando ya los rumores fueron cada vez más fuertes. Miembros de la carrera policial fueron despedidos de sus trabajos por venir y decir la verdad, incluso militares también haciendo honor a su uniforme, ¿verdad? Y su patriotismo y en defensa de la salud pública, porque en este caso es un mal que le ha venido a hacer a nuestro país, y no porque uno la consuma, ¿verdad? Como es el caso que nosotros estamos estudiando con Rita, que es el tráfico de drogas, que creo que ahorita a nivel mundial o a nivel de Latinoamérica y América del Norte es un mal que nos está afectando bastante. Para mí que este tipo de doctrinas es un estudio que se va haciendo desde el comportamiento, pienso yo, para poder tener más o menos qué tipo de tácticas se pueden utilizar. Creo que es una doctrina muy acertada, el venir e ir tomando evidencia del actuar, del proceder, de los aliados que nosotros muchas veces buscamos y que no son aliados, sino que muchas veces es el mismo enemigo, ¿va? Que quitamos de que el presidente sí en relación, ¿verdad?, al caso del narcotráfico no tenía conocimiento de que su hermano hacía abuso de autoridad en nombre del presidente de la nación, ¿verdad? Y en eso estamos metidos. Y ahora el hombre está metido en graves problemas y señalado por la mayoría de la población hondureña. Y acordémonos que este no es el primero, ¿verdad? Este no es el Sí. primer presidente. Hay Ya, varios. ya desvisaron a uno. La semana pasada desvisaron a uno, ¿verdad? No, y hay varios abogados, y no solo presidentes, sino que no, diputados. Diputados, alcaldes, regidores, bueno, en fin, tantos profesionales que se han educado para venir y hacerle daño al país y a la población en cuanto a este tipo de daños, ¿verdad? Que como sean han venido a afectar y que ha sido detonante para otros males, como es el impuesto de guerra, el mal llamado impuesto de guerra, que es un mal que creo que de una u otra forma todos hemos sido perjudicados. Claro que sí, o sea, el narcotráfico para Honduras es un problema de seguridad. El narcotráfico para Estados Unidos es un problema de salud. O sea, eso lo tenemos que tener muy claro, porque nosotros no somos los consumidores de toda esa coca que pasa por Honduras. No es cierto, no lo somos. Es más, ni siquiera podemos tener el poder adquisitivo que tiene un gringo común y corriente, no lo tenemos en Honduras como para pagar lo que gana ese gramo de cocaína en Estados Unidos. No lo tenemos. Sí. O sea, creo que en mi memorándum, no sé si ya tuve la oportunidad de leerlo. Yo estaba metida ahí en mi onda. No sé si está bien, pero sí son observaciones que, como usted lo acaba de decir, el gran problema lo tiene Estados Unidos, pero nosotros tenemos un daño colateral en cuanto al paso de drogas y también los gobernantes políticos y miembros de organizaciones que sí son legales, pero que también está siendo partícipe al momento de lavar este dinero que es procedente de drogas. Y caso que nosotros lo pudimos observar es con los Rosenthal. Ajá, y ahora elegible presidente, ¿verdad? Que son cosas deja que mucho lo que indignan, desear. ¿no? Sí, deja mucho que sí, desear. La verdad que sí, pero esa observación que usted hace, el daño lo tienen los ciudadanos norteamericanos por ser consumidores. En Honduras se tienen que cambiar ciertas políticas, apoyar más a la milicia, ¿verdad? En cuanto a los radares, porque en Honduras se desactivaron, no sé si tienen conocimiento, y por eso es el paso. Si antes habían radares que estaban activados. Cuéntele, Iris, ¿cuándo se desactivaron? Uy, solo para aclararles. Cuéntele cuándo se que desactivaron. Creo que esos radares tienen aproximadamente 20 años de estar desactivados. Y el último se desactivó en el segundo año de la presidencia de Mel Zelaya. Sí, y que no estaba funcionando a mil, ¿verdad? Es que, miren, a mí me da risa cuando dicen, sí. es que fue Juan Orlando. Óiganme,
Esto lo venimos arrastrando nosotros desde hace, Sí. ¿se acuerdan ayer que estaban diciendo 30 años? No, sí, es que desde hace 30 años tenemos corrupción, desde hace 30 años estamos con lo del narcotráfico, desde hace 30 años. No les Mire, estamos bromeando. cualquiera puede decir, sí, en el gobierno de Mel se les aumentó el salario mínimo, se les aumentó a los militares, que fueron cuando más se les apoyó. No es cierto. No es cierto. Hay que hacer un estudio en cuanto desde cuándo vienen problemas. Si yo les estoy diciendo más o menos 20 años es porque mi esposo estuvo en radar. Y cuando ellos nos llamaban, Ya sabemos quién nos desactivó entonces. no, él trabajó cuando estaban activos, ya desactivados, él ya pasó a otra instancia, no podía seguir ahí porque él estuvo capacitado en esa. Correcto, y lo que Iris les está tratando de decir es que cuando ellos daban la alarma, ¿quién respondía, Iris? El mero general. Y ahí ya no es facultad de las Fuerzas Armadas, es facultad de otros Interesante. entes. Tenemos No, al si es que, Ministerio miren Público, que ustedes, son los que deben de actuar. O sea, meterse en esto es algo bien, es para una, no es para una clase, es para discutir, debatir y volver a empezar, porque son cosas que quizás no, ni yo tengo el conocimiento de todo esto. Yo Hay lo que sé tener por cuidado también, encimita. compañera Iris, porque a veces pueden haber así infiltrados por aquí, de Juan No, Orlando. no, en la otra clase sí, pero aquí no no, fíjense creo. que hablando en serio, yo muchas veces les digo, es que cuando uno habla con la verdad no debería de tener miedo. No, no, totalmente. Okay. Entonces, si usted está hablando con la verdad, ¿cuál es el problema? O sea, yo les estoy diciendo que el último radar que estuvo, eran 3 radares los que estaban activos, Sí. y se desactivaron con Mel Zelaya, el segundo año de Mel Zelaya. Y usted piense, ¿qué sucedió después de ese segundo año? ¿Y qué sucedió con Micheletti? ¿Y qué sucedió con Pepe Lobo? Bueno, con Pepe Lobo ni pregunto, ¿va? Si ya les dije que lo desvisaron la semana pasada y el hijo está precioso en Nueva York. Entonces, y que ese sí tenemos testimonio rendido en corte que decía que él decía, mi papá es el presidente y aquí se hace lo que yo digo. Tráfico de influencia, pero a todas luces. Óigame. Y eso lo tenemos en blanco y negro. O sea que no es como que estamos mintiendo cuando lo decimos. En blanco y negro está en la Corte de Nueva York, donde él dice claramente que se daban las órdenes donde se decía que él era el hijo del presidente y que se tenía que darle custodia a los que traficaban la droga. Oiga bien, darle custodia a los que estaban traficando la droga. Explíqueme usted eso. Hombre, y si usted cree que eso fue el primero que lo hizo, pues no, muchacho, alguien tuvo que incursionar para que él después pudiera con todas las agallas del mundo decir, esto es lo que vamos a hacer. Eso no es que él se lo ingenió de un día para la mañana, de la noche a la mañana. Dígame, Ronald. Sí, abogada, lamentablemente, bueno, en nuestras vidas, abogada, tenemos que darnos cuenta de muchas situaciones antes de creer, ¿verdad? Lo que posiblemente nuestra realidad esté enfrente de nuestra nariz, pero tenemos que vivirlo, sentirlo y probarlo. En ese sentido digo probarlo porque lo que voy a decir no lo hice, ¿verdad? Pero lastimosamente, abogada, lastimosamente, y usted sabe cuál ha sido mi postura, porque desde que estábamos, ¿verdad? En Público 1, creo que en este momento sí le puedo decir que me arrepiento de todo lo que hice, en el sentido político, porque apoyé, como dice un abogado, con alma, vida y corazón, ¿verdad? Y al darme cuenta de las situaciones, incluso donde estaba metido, por eso decidí retirarme, abogado. Porque al final de todo, como yo ahorita llevo ética jurídica, ¿verdad? Linda Es clase. mejor, muy linda clase, abogado. Prefiero de que me digan, allá va Rónmel el acabado, a que digan, allá va Rónmel el ladrón. Entonces, evitando ese tipo de comentarios negativos, mejor me retiré de toda actividad política. Y la realidad, abogada, hay demasiadas cosas que yo creo que usted sabe, pero en la política, abogada, que aparte de ser un trabajo muy sucio, es un trabajo también muy remunerado para todos los altos funcionarios, hablando, hablando con la coca, ¿verdad? La famosa coca y no es Coca-Cola. Entonces, estamos mal, abogada. Ahora, con esto, abogada, poniendo el ejemplo de lo que dice Rumsfeld, ¿verdad? ¿Será posible, abogada, de que
estas potencias, con todos los problemas que nosotros tenemos, abogada, nos sigan apoyando, o incluso lo que se maneja con lo del presidente actual, sabiendo de que, mira, abogada, anteriormente dije, van a caer uno tras uno como si fueran piezas de dominó. Y no solamente hablo de un solo partido, abogada, porque están incluidos los 3 partidos más grandes de Honduras, inclusive varios pequeños, de los cuales yo me pude dar cuenta. Y como dice, no hay que tenerle miedo a la verdad, abogada, porque se habla con verdad y es lo que se vive en Honduras, lastimosamente, ¿verdad? Pero aún así, abogada, siendo nosotros conocidos para la nación o la potencia, ¿verdad?, de Estados Unidos, nos volvemos desconocidos también en el ámbito del actuar de los mandatarios hondureños. Aún así, abogada, ¿por qué nos siguen ayudando? ¿Qué es lo que nosotros seguimos cediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Bueno, si usted me pregunta a mí por qué las potencias tienen tanto interés en Centroamérica, por cuestiones geopolíticas. Geopolíticamente nosotros estamos en un lugar privilegiado, Estratégico. estratégico completamente. Entonces, lo que estábamos hablando, El Salvador con China, Honduras con Estados Unidos, eso es. Un mal necesario, ¿verdad? Sí, correcto. Y además de eso, siempre han habido esas políticas interesantes acerca de que ellos nos ayudan para que nosotros no hagamos cosas ilegales. O sea, nosotros el vulgo, no estoy hablando de la cúpula, estoy hablando de usted y de mí, de los que somos muertos de hambre, de los que, bueno, de los que si el presidente dice, huélesela, pues en un saco de maseca voy a aparecer, ¿verdad? Vaya, si me gusta la maseca, por lo menos deme el chance de que me ponga en un saco de maseca. O sea, literal, yo no soy nadie en este país como para decirles, miren, yo puedo hacer, yo puedo decir, yo puedo que no sé qué, y nada me va a pasar. No, no es cierto. Sí hemos visto que inclusive en Estados Unidos, cuando alguien que es medianamente grande hace y dice esas cosas, acaba también jaboneado, ya se imaginan en Honduras, ¿verdad? Entonces no es a la cúpula a la que ellos realmente quieren ayudar. Ellos quieren ayudarle a usted y a mí a salir de la pobreza en la que estamos, a mejorar, en cierto modo, a que no migremos de manera ilegal para ir, según ellos, a robarles los recursos a ellos, robar oportunidades a ellos. Sino que se quede usted en su país y que en su país usted haga su vida. Por eso es que a mí me da risa que les digo, yo me traje al gringo, no me broma, yo me traje al gringo, me traje al gringo. Entonces ese tipo de cosas para mucha gente es como, o sea, shock, hello, ¿qué estás haciendo? Pero él se vino a Honduras y se los dice muy claramente, él les dice, Honduras es bello, la gente hondureña es bella, la corrupción aquí es tremenda, me dice, el crimen aquí es tremendo, pero Honduras es un país bello, me dice. Él a mí me lo dice, Honduras es bello, yo amo Honduras, él se muere por ser hondureño. Ay, no, ese es el pleito en mi casa. Se muere por ser hondureño y para ser hondureño tiene que renunciar a la ciudadanía gringa. Le digo, estás loco. ¿Vos tenés idea cuánta gente quiere esa ciudadanía y vos la vas a renunciar por ser hondureño? No, le digo yo, no, por favor, mi amor, ni yo amo Honduras tanto, le digo, ahí quédate de residente, quédate tranquilo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué han sucedido? Muchas personas a mí me dicen, Abada, ¿Honduras es el país más corrupto? No, no lo somos. Nosotros en Honduras tenemos una alta percepción de la corrupción. O sea, nosotros la cogemos en el aire, la cogemos de volada, la corrupción. Ya estamos acostumbrados a exponerla. Pero si usted se va a lugares como Estados Unidos y Japón, ay, la corrupción, ay no, es que ahí es de millones de dólares y de yenes. Ahí no es de miles de lempiras, ahí es de millones de dólares ustedes. Entonces, la corrupción en otros lugares es peor. Lo que pasa es que ellos no lo dicen. Y si ustedes se fijan en Estados Unidos, el mero gringo, o sea, el gringo le dice, yo desconfío de mi gobierno, pero de mi mismo hermano gringo yo no desconfío. Ustedes fíjense bien en esas expresiones que ellos hacen. Ellos dicen, yo no confío en mi gobierno. Y se lo dicen así claramente, yo no confío en mi gobierno. Y uno queda así como, vos no confías en tu gobierno. Y después usted se pone a trabajar con gente del gobierno y usted dice, ay, Dios mío, si estos son iguales o peores que los otros. No es broma. Dígame, Iris. Abogada, creo que todo va a depender también de, como se lo decía ayer también, ¿verdad? De la perspectiva como miremos nosotros la situación. Por ejemplo, si nosotros seguimos justificando que el mandatario que va a entrar, independientemente que sea
venga y le permitamos decir, es que el país lo encontré en este estado, es que él no tiene que venir a darnos excusa, él tiene que solucionar. Si él eligió ser presidente es para solucionar, no es para darnos problemas. El país lo encontramos en esta situación, eso no nos interesa. Lo que nos interesa como hondureños es que comiencen a trabajar. Y creo que ese ha sido el problema, que nosotros venimos arrastrando eso, creo que desde Flores, venimos diciendo, es que a Flores, con el MIS, ya vino y encontró el país en este estado, después cuando lo del huracán Mel, digo huracán Mel porque vino a traer muchos problemas a nivel internacional que todavía nos siguen afectando. Quizás todos tenemos un punto de vista en cuanto a la política, ¿verdad? No soy nacionalista y lo digo desde ahorita para que no me vayan a encasillar. Sí, me gusta ver las cosas objetivamente y creo que mientras nosotros no nos quitemos ese chip de justificar a quien esté en el gobierno y digamos, es que encontró el país en esta situación, que se lo crearon en esta situación, no vamos a avanzar. Y yo creo que el trabajo lo tenemos que cambiar nosotros mentalmente como ciudadanos al dejar de estar como corruptores también, porque muchas veces porque nos aceleran un proceso queremos venir e incentivar decimos así, al funcionario público, ¿verdad? Para que nos aceleren un proceso, no tengamos paciencia. Yo sé que a veces el sistema público también desespera y a veces por eso decidimos venir y ofrecerle rosquillas a una persona, ¿verdad? Para que esas rosquillas tal vez así le hablan en el corazón y nos saquen el proceso más a tiempo, pero no son los caminos indicados para sacar estos procesos. Ya debemos de cambiar eso y exigir nuestros derechos y decirles, se le paga para esto, si me puede apoyar, ¿en cuánto tiempo está? Pedir y saber nuestras leyes para exigir que se cumplan. Y eso nos toca como estudiantes de derecho. ¿Cómo yo les explico que yo tuve que sacar un talonario? Ustedes saben, es lo más normal, tener que sacar un talonario en la SAR, ¿verdad? Yo soy profesional del derecho, entonces yo necesito mi talonario. No, ahorita debido al COVID no puede venir a la oficina, tiene que hacerlo por internet. Digo, oh, qué pinta, si está por internet significa de que yo voy a entrar, voy a meter mis datos y me van a mandar un correo electrónico donde dice ya usted está autorizada, lo que sea. No, señores. Tuve que mandar mi correo electrónico, después me dijeron que estaba malo el correo electrónico. Le digo, ¿por qué está malo el correo electrónico? Porque usted lo puso en minúscula. Y yo, pero mi correo electrónico es en minúscula. No, los correos de Gmail todos son en mayúscula. Eso fueron 3 días, solo para que me contestaran que el problema era que todo tenía que estar en mayúscula. Y yo, es primera vez en mi vida que yo escucho que @gmail.com es en mayúscula. Primera vez en mi vida, pero ok, no hay problema. Si usted quiere en mayúscula, así se lo voy a poner, me vale. Entonces yo voy y le escribo, le digo, sí, le confirmo, ese es mi correo. Dicho sea de paso, el correo le llegaba de mi correo, que todo está en minúscula. Entonces no sé por qué ella decía que estaba en mayúscula. Whatever, 3 días perdidos en eso. Después, mire, tiene que llenarme este formulario y me lo tiene que firmar. Entonces vengo yo, lo lleno, lo firmo, lo escaneo, se lo mando. Fíjese que el archivo en el que me lo mandó es demasiado grande. No, demasiado grande. No es ni 1 megabyte. Entonces le digo, ¿será que quiere que se lo mande en Word? Y le mando y un montón de versiones, diferentes correos. Para que después me dijera, es que fíjese que lo que estoy viendo es que usted firmó en lápiz negro. Entonces yo quiero que me firme en lápiz azul. Y yo, ¿y desde cuándo? O sea, literal, ¿desde cuándo? Ok, está bien, yo se lo firmo en lápiz azul, no hay problema. Se lo mando. Ok, entonces ella llenó a mano, escuchen bien, llenó a mano ella un formulario con la información que yo le mandé, que estaba en lápiz negro. Ella llena un formulario a mano, me lo envía escaneado y me dice, usted tiene que firmarlo ahora en lápiz negro. Y me lo manda de vuelta. Para unos pinches talonarios ustedes. Para irle a dar dinero al Estado. Literal, porque cuando yo estoy imprimiendo talonarios significa que el Estado va a recibir dinero. Eso es lo que significa. Entonces, para irles a dar dinero, esa fue la vuelta que me hicieron hacer. Y ya después de todo, me dicen, ya están autorizados la impresión de sus talonarios, abogada. Que tenga buen día. Ok, dije, entonces me voy yo a la imprenta a que me imprima el talonario. Y lo primero que me dicen es que fíjese que aquí le hicieron mal
no sé qué cuentos del rubro, porque aquí le pusieron que usted era un independiente, no le pusieron profesional. Y entonces a irme a pelear otra vez con la chava, un día entero, para que cambiara literalmente el TIC, que no hice, en ningún momento yo firmé eso, sino que era en la computadora, le salía el TIC en el lugar equivocado. Mire, ahí me sale el TIC, me dice. Y yo, ¿y qué es el TIC? El TIC que ponen los del SAR, me dice. Y yo, ¿y eso qué? Que dice aquí que es individual. Pues sí, yo soy una persona, le digo, no, es que tiene que decir profesional. Ay, Dios mío. Ajá. Por fin me imprimieron mi puerco talonario y cuando ya me lo imprimen, sale 12.5% y 1% que le tengo que ir a dar al SAR de todos los recibos que iba a dar, de toditos los recibos que iba a dar. De 100 lempiras, 13 lempiras a la basura, literal. Y para yo poder hacer eso, fueron 2 semanas ustedes. Explíqueme. Y eso porque la chava de la imprenta me dijo, no, no se preocupe, yo se los hago para mañana. Si no, a saber cuántos días más hubiera tardado. O sea, es impresionante la burocracia, como dice Dalila, es impresionante cómo salen salpicados tantos en cuestiones de corrupción, no solo de Honduras, de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Guatemala, de México, de Brasil. O sea, el caso Odebrecht, sí, es terrible ese caso. Y ni hablarles acerca del hijo del actual presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Que ahorita está siendo investigado por el equivalente al SAR, el IRS, por haber vendido unos cuadros. No sé si se dieron cuenta de eso, ¿verdad? Que él dijo que, es que no, ustedes creen que nosotros tenemos problemas. Y yo les digo, no, este muchacho tiene problemas aún más grandes. Empecemos porque encontraron una computadora portátil que él la fue a dejar. Dígame. ¿El hijo de quién? Del presidente actual de Estados Unidos. Ah, de Joe Biden, Harris. De Joe Biden, que el hijo se llama Hunter. Hunter siempre fue el hijo problemático. Él tenía otro hijo que se llamaba Boo, que Boo era, bueno, había sido veterano de guerra, se hizo abogado, después se hizo procurador general del estado ¿Y de Boo pasaba Delaware. asustando, abogada? ¿Cómo? ¿Qué pasaba asustando diciendo Boo? Ah, sí, es que a él le Dice decían Boo. Boo. Sí, es un nombre francés, es un nombre francés. Pero él muy famoso le dio cáncer y se murió. O sea, el hijo bueno le dio cáncer y se murió. Y luego tiene a este hijo que se llama Hunter, y Hunter ha sido un desmadre toda su vida, a tal grado que ha estado en rehabilitación por drogas yo no sé ni cuántas veces. Pues ahorita le consiguieron una computadora en donde sale desnudo con strippers. Ay, no, ustedes, por lo menos nosotros no hemos pasado esas vergüenzas, que en plena CNN le saquen fotos con las pixeladas, ¿verdad? Y después él dijo de que él iba a hacer rehabilitación y su rehabilitación iba a ser pintada y entonces vendió unos cuadros. Y el asunto es que no saben, cada cuadro, el más barato que lo vendió a $500,000. Y no ha declarado la venta y no ha declarado los impuestos. O sea que, no, ustedes no, así que. Increíble, abogada. Por eso No es que sabía ustedes eso. creen que nosotros tenemos problemas, solo tienen que ir a ver los problemas de los hijos de los otros presidentes. No, si es que han hecho desmadres, impresionantes. Este actual es el que más problemas tiene, pero es que desde hace tiempo nosotros sabíamos que era drogadicto y ustedes saben que los drogadictos, uno no puede confiar en ellos. O sea, lo lamento, es parte de su adicción, ¿verdad? Bueno, pero todo esto ¿a qué viene? Todo esto viene a que yo tengo que estar informado. Y la pregunta del millón es, ¿cómo consigo la información? Y entonces ahí es donde vienen esos problemas en donde tenemos el derecho a la privacidad, pero el Estado tiene el deber de defendernos. Y entonces chocan uno y el otro, ¿y cuál gana? Pues en el caso de los Estados Unidos, ellos ya tienen una agencia de seguridad nacional que literal tiene récord de todos los correos electrónicos que usted ha mandado, de todos los textos que usted ha mandado dentro de Estados Unidos, de un celular gringo. O sea, ellos tienen toda la información posible. Inclusive, uno de los generales que tuvo los Estados Unidos que fue destituido, lo destituyeron porque él se metía al correo electrónico, ¿ok? Él escribía el correo electrónico y lo dejaba guardado, no lo mandaba. Se metía la amante al correo electrónico, escuchan bien, ajá,
y leía lo que él había escrito y lo borraba y ella le escribía la respuesta. Uh-huh. Y hasta de eso tienen copia en Estados Unidos, de los drafts, de lo que ustedes dejan ahí como pendiente para enviar. Ajá, hasta de eso tienen copia ustedes. Entonces, ¿qué sucede con esa obtención de información? ¿Qué hacemos con ella? ¿Quién tiene acceso a ella? ¿A quién hemos considerado necesario hacerle toda esta investigación? ¿A todos? Porque si es a todos, pues se puede perder la información, ¿verdad? Corremos el riesgo de perder información importante por tener tanta información. Creamos más burocracia. Burocracia increíble de gente que está literalmente leyéndole todos los secretos a Iris. ¿Cuántos besitos le mandó hoy al esposo Iris? ¿Y qué? ¿Y qué? Que usted le haya mandado besitos. Me da risa porque cuando yo hablaba mucho con mi esposo por teléfono, pues si vivíamos lejos, ¿verdad? Entonces hablábamos por teléfono. Y yo me reí y le decía, amor, decí, agente del FBI, no me escuche ahorita que le voy a decir algo. Esto es privado, no escuche. Y aquel se toraba de la risa y me dice, ay, mi amor, me dice, si yo soy coronel, vos crees que a mí no me tienen más que chequeado. ¿Qué te pasa? Y todo queda grabado, mi amor, me dice. Y yo muerta de la risa, ¿verdad? Pero eso era como una bromita entre él y mí. Y me dice, a saber cuánta gente no ha de más bien parar bola cuando vos decís, agente del FBI, no pare bola. Y dice, ahí es cuando más bola han de parar, me dice. Y nos reíamos los dos, pero, o sea, a eso vamos. Yo ya sé que mi esposo, por tener el trabajo que tenía, más que chequeado todo lo que él y yo nos hemos escrito, más que chequeado lo que él y yo nos hemos dicho, hasta cuando nos hemos peleado y nos hemos dicho cosas por texto, ustedes saben, uno se dice cosas y después en la noche nos piden, ay, sorry, mi amor, perdón, mi amor, y todo está bien. Pero en el momento uno se dice cosas feas, pues eso también lo han de saber, ¿verdad? Han de saber cuál es el punto ciego y han de saber todas esas cosas. Entonces eso es bien interesante. Han surgido carreras enteras justamente por esta doctrina para obtener información, para utilizar la tecnología, para poder hacer lo que yo quiera con esa información, almacenarla, guardarla, utilizarla, publicarla, divulgarla, hacer lo que yo quiera con ella. Entonces esta doctrina usualmente es bastante criticada por los derechos humanos, por el hecho de que usted está recobrando información de civiles, información de lo que hacen los policías y los militares en su tiempo libre. ¿A cuenta de qué? ¿Qué han hecho ellos que usted piensa que tiene que irles a buscar toda la vida? Y obviamente salen casos, ¿verdad? Casos como, no sé, un militar que se volvió loco y se metió a su base y empezó a matar gente. Eso pasa también aquí en Estados Unidos. Y ellos dicen, mire, esa es la justificación. Si nosotros hubiéramos tenido toda la información sobre él, hubiéramos podido evitarlo. Y existen programas en Netflix, existen programas en Discovery Channel, en ID creo que es que está ese programa, de atentados terroristas que han podido prevenir debido a esta doctrina. Y ellos le ponen el ejemplo de, por ejemplo, el que se acuerdan que hubo un terrorista que en el zapato, él había metido una bomba, era un zapato así con taconcito, y que debido a que ellos tenían esa información, lo detuvieron y le decían el shoe bomber, el bombardero del zapato. Del zapato. Sí, el bombardero del zapato, así le decían, el shoe bomber. Y era porque él llevaba en su zapato, y tenía así taconcito, por eso les enseño el zapato, porque tenía taconcito. Pues ahora que nos toca a todos quitarnos los zapatos cuando vamos al aeropuerto, ¿verdad? Lo primerito que nos dice, quítese el zapato. Entonces todos nos tenemos que quitar el zapato para poder pasar por un aeropuerto. Entonces ellos justifican la recopilación de información diciendo, detuvimos a este terrorista, detuvimos a esta secta, recobramos a esta mujer que la habían secuestrado cuando tenía 13 años y hasta había tenido 4 diferentes esposos y no sé cuántos hijos, que todos eran terroristas. O sea, y le hacen las historias para que usted acepte la idea de que le van a estar rebuscando su información. Dígame, Jairo. Abogada, estoy seguro que Estados Unidos sabe y tiene información importante acerca de quiénes son los que forman parte de esas redes criminales y narcotraficantes fuertes que nos dirigen políticamente en el Congreso, posiblemente en las secretarías de Estado, hasta el mismo presidente de la República.
Entonces, si tienen esa información basada en esta doctrina, ¿por qué no reaccionan? Porque la usan a su beneficio, Jairo. Ellos la usan a su beneficio esa información. Esa es la respuesta. Si yo soy el que la recoge. Escuchó, ¿verdad? Tristemente. Estaba asociando yo un poco, abogada, viendo la Constitución y viendo ese cuadro que usted tiene, que finalmente la doctrina me parece muy interesante de este señor. Donald Rumsfeld. Sí. Y viendo y conociendo nuestra situación, y creo que usted al comienzo dijo, se van a asustar y pensarán que esto es parte de la realidad nuestra, ¿va? Y viendo ese cuadro, por ejemplo, la situación, ahí hay un enemigo en la táctica, ya sabemos quién es, pero en base a la Constitución, desconociendo al desconocido, ¿verdad? De acuerdo al artículo 3 de la Constitución, que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Desconocido, conocido. Bueno, por ahora tenemos a un presidente de acuerdo al artículo 237, que habla acerca del periodo presidencial, que debe ser de 4 años. Sin embargo, continúa una persona a la cual está allí, la conocemos, pero no aplicamos el artículo 3, no lo desconocemos, o sea, lo seguimos conociendo y conocido al desconocido, es que sabemos quién es, qué hace, o sea, todo el mundo lo sabe, pues, y se ha dicho, pues, información de Estados Unidos que se persigue al presidente Juan Orlando Hernández, estratégicamente, como usted lo dice, pues todavía, por eso no reaccionan, pero la realidad es triste en relación a nuestro estado de Honduras, pero yo creo que esto ya va a acabar pronto y van a reaccionar con la información que ya tienen y van a hacer camionadas ahora, que van a volar para allá a la extradición. Camionadas enormes. Yo creo que el Congreso de la República... A Dios que le vaya bien. Sí, sí, sí. Y el Congreso de la República de Honduras creo que trabaja, no sé, pero están trabajando sutil y de manera así muy lenta, pero muy seguramente con abogar esta parte de la extradición, porque posiblemente no les conviene, porque ellos pueden manipular el sistema judicial aquí en Honduras y pueden hacer lo que quieren, pues. O sea, encarcelar a quien quieran encarcelar y dar libertad a quien quieran dar libertad. Abogada, disculpe que le interrumpa, abogada. Ya Me es la escribió, hora. A eso sí, me... sí, no, abogada, es que tengo exposición en la otra clase Sí, y no se preocupe. me escribió el compañero Leonel Arce que dice de que tiene problemas de energía y por eso no se conectó, Ok. ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos, gracias por estar Buenas conmigo noches. en la noche. Gracias. Gracias por el debate que estuvo súper interesante y los espero mañana en clase. Que tengan buenas noches. Igual, abogada, gracias. Buenas noches, abogada.